Bueno, gente, sean bienvenidos. Episodio número 2 de la temporada número 2 de Inside Agro. Como siempre, Emiliano Marino Ronas quien les habla. Alejandro Melano, como siempre. Y Julio Domínguez. La nueva incorporación del equipo. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Me siento parte de este equipo y espero ser útil. Por supuesto. Obviamente. ¿Cómo que no? Siempre. Comentamos que ya venías trabajando, haciendo el laburo de sacar fotos o dar tu opinión, aunque, bueno, ahora nos da gusto que... Siempre ya estuvo formas parte. tras cámara, tras escena, y hoy te toca estar adelante. Bien ahí. Bien ahí. Tengo que brillar. Obvio. Sí. La Bueno. verdad que tenemos que decirte algo. A ver. Muy buena voz de locutor. En Está cualquier bueno. momento Vamos. el inicio y el cierre lo va a tener que hacer vos. Algo cementado, medio banal. Sí, como... No, la voz que tenés, la que voy Bien, pensando. genial. Buenos genes. Estamos. Claro. Bueno, gente, como estuvieron viendo un poco en las historias, hoy vamos a hablar de cultivo de trigo, que es lo que hoy está sembrado y lo que más nos compete, y también del fenómeno El Niño, que hace ya y creo que desde marzo que se terminan de reventar los cultivos, que venimos hablando que ya estamos entrando en El Niño, que estamos entrando en El Niño, pero bueno, vamos a ver qué tiene esto de real, y no sé si quieren agregar algo más o pasamos directamente a la presentación. Arranquemos, dale. Arranquemos. Listo. El episodio de hoy se denomina No todo lo que brilla es oro. La verdad. ¿Qué opinas del título? Original. ¿Quién fue que la puso? El productor. Por ahora ejecutivo. me toca hacer este a mí. Si vos te vas a dedicar a hacer el inicio y el cierre, yo me dedico a esto y me puedo hacer un cursito, pero un poco. Más afa. ¿Vos decís? Sí, sí. Ajá. Bien ahí. Disculpen, teníamos unos problemitas con el power. El episodio, como ya lo dijimos, es la consolidación del fenómeno en niño, análisis del efecto que tiene sobre las precipitaciones, y después el cultivo de trigo. Avance de la campaña, efecto del clima sobre el cultivo. Una partecita que pusimos, los regalos llegan antes de Navidad, como pregunta, no es un título, y un análisis financiero que lo vamos a discutir un poquito. No hay nada armado en Power, pero vamos a charlar un poco. Y algo de mercado granario también. Vamos con lo primero. El niño. Lo que se está viendo acá en la página es, primero, los distintos modelos. Como se puede ver, la mayoría presentan que va a ser un año donde el fenómeno niño se va a desarrollar, ya que en las zonas 3 y 4 del Pacífico, que son las que más afectan a este fenómeno, va a haber temperaturas 5 grados, 0,5 grados, creo que es por encima, 0,5 por encima de la media. Y ya como se marca el modelo, sumamente demostrado. Un poco es que en 3 meses, digamos, debería tener esa temperatura. Y estamos cursando el segundo, arrancando casi el tercero, digamos. Es decir, ya el mes que viene se confirmaría, pero bueno, ya por la tendencia se podría adelantar, digamos, que el niño ya estaría Exactamente. ya presente. Hace 2 trimestres que la temperatura viene siendo de 0,5 por encima, y el último trimestre con otro colega el otro día estuvimos viendo y fue de 0,8 por encima. Así que es consolidarse. Por ahí con los chicos, esta semana tuvimos la suerte de estar en una charla donde estuvo Leonardo de Benedictis, que van a ver algunas de sus diapositivas y de los mapas que él genera en esta presentación, donde aclaró bastantes cosas. Una es la que vamos a poner en pantalla, que es el impacto del niño en distintas zonas. ¿Qué se ve en este mapa? Es cómo afecta el fenómeno del niño a las distintas zonas del mundo. Fíjense que la zona nuestra ahí de Córdoba, si bien está en una zona donde al parecer no tendría efecto, o está muy al límite, fíjense, tal vez la zona más de Entre Ríos, la Mesopotamia, Buenos Aires es más afectado, pero bueno, buscamos bases de datos históricas de precipitaciones de distintas zonas y corroboramos qué es lo que pasó en años niños en las zonas que estuvimos evaluando. No sé si alguno quiere agregar algo más de esta introducción o pasamos directamente al análisis Pasemos al análisis. del gráfico.
Bueno, vamos a ir con los meses, esto antes de pasar a los gráficos. Lo que vimos en la charla de Leo él planteó que se espera que de a poquito empiecen a aparecer las precipitaciones, sobre todo en el área, como dijimos recién, de Santa Fe, Buenos Aires, Potamia, de a poquito va a ir entrando en Córdoba, como se ven en los gráficos, ahí todavía tenemos pocas precipitaciones, si bien en realidad que lo que vinimos viendo entre mayo, junio y julio fue atípico para la zona porque hubo algunas precipitaciones que han llovido, Fuera del común. sí, que ha llovido 15 milímetros en julio en nuestra zona, ya es algo raro, directamente, Sí, y un poco también eso ayudó a algunos definir algunos últimos lotes de trigo y otros a entusiasmarse quizá con los lotes que ya venían sembrados, exactamente. teniendo en cuenta, digamos, la falta de caja que existe Sí. en la mayoría de los productores, ¿no? Exactamente. Después, para octubre se acentúa todavía más la tendencia en la zona este del país. De a poquito empieza a entrar en Córdoba. Leo lo que planteó en la jornada de la semana que pasó fue que si bien los efectos se iban a notar sobre todo en esta zona del este del país, para la zona centro íbamos a tener que esperar un poquito más todavía. Así que bueno, esto nos va dando un pequeño adelanto de qué precipitaciones esperar para definir fecha de siembras de maíces que vayan temprano, de girasoles también. Acá decir que agregamos al especialista en girasol del equipo, sos vos. Sí, señor. ¿Eh? ¿Quién es? Bueno, para comentarlo un poco, Julio un poco tímido, pero bueno, ya va a agarrar Sí, confianza, ya va. Eso está. Es como nuestros primeros episodios. Vamos a hacer la primera. A ver, es la primera vez que me graban, chicos. Primera experiencia. Tal cual. Tal cual. Esperemos que no sea traumática. No, ¿no? Ya. Dios mío. Tuve una experiencia traumática con un filmado, pero no. Era mi otro yo, vamos a decir. Bien, era Patricia. Sí, tal cual. Pero No tenía. recién tiraste una propuesta que la verdad que la vamos a dejar en el podcast y que está buena. Para ustedes, el negro planteó de empezar a usar Twitch como una posibilidad. Me parece algo más ¿Qué divertido. sería? Vos serías Goku, yo sería Ibai más o menos, Por gordo. y capaz. ¿Qué decís? Tal cual, tal cual. Más chico. Yo ya no conozco, supongo que sos Ah, mandate. Yo te conozco. Yo soy Ale, el negro. Bueno, ahí te das cuenta quién se va a encargar de cada cosa en este nuevo grupo. Bueno, gente, vamos. Digamos. Bueno, también un poco en cuanto al trigo, digamos, las lluvias que esperábamos para septiembre quizás no estén Exacto, que se atrasen un poquito más, no estén en la cantidad que se esperaba. o no estén en la cantidad, exactamente. Lo que sí plantean, van a ver los mapas que las precipitaciones, bueno, como pasan a ser, son crecientes en el tiempo. Vamos a la de noviembre, ya se empieza a ver más zona, más precipitación en la zona centro de Córdoba. Por ahí sí, por ahí sí lo que podamos notar, digamos que en parte de la Pampa y una lengua que entra en Córdoba, casi llegando a Santiago del Estero, tendremos una menor precipitación que comparado, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, norte de Santiago del Estero, Chaco y el oeste de Córdoba y parte de San Luis. Exactamente. Por ahí, bueno, las precipitaciones obviamente como pasa siempre, van a ir aumentando. Lo que es para destacar, que no es poco a diferencia del año pasado, es que, fíjense, septiembre, octubre, quedan unos días de frío, pero todavía no tenemos días de calor. Y algo que aclaró Leo fue que ante un año niño es probable que no tengamos esos cambios tan grandes de temperatura en estos meses, que tengamos temperaturas muy bajas y muy altas. Ya todos sabemos que en lo que pasó en agosto tuvimos, sin ir más lejos, el lunes este feriado que hizo 33 grados acá en Villa María. Sí, Y después ahora estamos con mínimas de 1 grado, 0 grados. pero por ahí ojo con algunas heladas en octubre. Algunas Exactamente. heladas tardías para el trigo, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, eso es con lo que corresponde al pronóstico. Ahora vamos a pasar con los gráficos que armamos. Por ahí para poner en contexto. Estos gráficos son tomados de años niños en una base de datos que corresponde a la localidad de Ordóñez, acá ubicada en el sureste cordobés. ¿Qué es lo que hicimos acá? En el gráfico de barras
las barras son las precipitaciones que hubo en ese año niño. La línea naranja que está por encima es la media de precipitaciones de la zona. Y después, la línea de tendencia esa que se ve ahí es una línea que marca el desvío medio con respecto a las precipitaciones. Y la línea de punto está justamente para graficar y ubicarnos dónde está el cero. No significa que la línea media sea menor que la línea de los desvíos sea menor a la media, sino que los desvíos justamente está posicionada de manera distinta en la tabla. ¿Qué es lo que podemos observar? En el sureste cordobés ajusta muy bien el fenómeno. Únicamente en un año de 9 que hay acá analizados, hemos tenido precipitaciones por debajo de la media. Si no, sería de esperarse que haya precipitaciones de entre 0 y 30% mayor al promedio de los años. Excelente. Después, para contrastar, buscamos una zona, que esto es Valle de Conlara en San Luis, bien contrastante. ¿Ven? En esta zona lo que podemos visualizar es que se podría dividir en dos tendencias. Habría que ver cómo sigue la película y cómo era más atrás, pero hasta el 2010 se observa que en esta zona los años niños llovía por debajo de la media y con mucha diferencia. Era un año que iba a ser sumamente seco, pero podemos observar en los últimos años que esa zona pasó de una lluvia por debajo de la media a una lluvia que es más, por así decirlo, irregular. No pasa la situación que teníamos en el sudeste cordobés, donde el fenómeno niño ajustaba perfectamente. O sea que podemos hacer, perdón, dos análisis. Uno, si tomamos los últimos 20 años, digamos, la tendencia o el promedio podría ser que este año sería normal, ¿cierto? Y por ahí si tomamos los últimos 10 años, sería que estaría por encima de... Hay variabilidad. Porque si se fijan, si la gente de Conlara nos está escuchando, de la zona ahí de Villa del Carmen, Nachel, nos está escuchando, si quieren hacer un análisis para sentirse un poco mejor, y divídanlo en dos y miren de última. Los últimos 10 años. Claro, esperen que sean años de mucha variabilidad en precipitación. Si vamos a hacer un análisis a lo que muestra el gráfico, para esta zona en específico, los años niños, es muy probable que tengamos lluvias por debajo de la media y con un volumen considerable por debajo de la media. Ahora, creo que analizamos en gran parte lo que veníamos diciendo y las distintas variables, pero estos tres puntos es lo clave, que es conocer bien cómo afecta el fenómeno a la zona en la que estamos. Dejamos el mapita ahí de Leo. Por ahí también lo que está pasando estos últimos años es que lote a lote va cambiando cada dato. Entonces por ahí está bueno tener los datos de cada lote. Por ahí lo que decimos siempre, digamos, el monitoreo de cada lote para saber bien cómo afecta el año niño o niña en su campo, digamos. Exactamente. Más allá de que estemos en una zona donde vaya a llover o donde no, hay que entender el punto de partida y entender el contexto en el que estamos. Venimos de 2 años que han sido niña, que por ejemplo vamos a llevar a las 2 zonas que estuvimos analizando recién. En la zona de Córdoba no llovió nada en los 2 años, perdimos agua a lo loco, las napas se fueron allá cerca de 4. Sí, más o menos, pero se fueron muy abajo. Y en la zona del oeste, si bien han sido años llovedores, pero no es una zona donde se pueda almacenar mucha agua, así que hay que entender eso, conocer nuestros lotes, conocer el contenido de agua que tenemos. Para eso es más que importante en este año salir a hacer agua útil, mandar a los ingenieros a barrenear. ¿Vos saliste a barrenear lo del año? No. Mandé todo gente que pueda hacer eso. Sos completo. El que puede, puede. Sos completo. Nosotros nos mandan a barrenear. Pero bueno, es importante hacer ese análisis porque creo que va a ser un condicionante bastante grande, teniendo en cuenta que las precipitaciones es lo único que nos van a ayudar cuando estemos ya con el cultivo implantado es a mantenerlo, pero lo que nos va a definir es
es la cama, es el agua que tengamos al momento del siembra. No sé si quieren agregar algo más de No, bueno, que por ahí tener algún modelo para hacer alguna predicción está bueno, pero recuerden, digamos, que un modelo es algo más simplificado exacto. Y y es tiene un más, montón de datos de más zona. general, más macro, más regional, digamos. Entonces, esto de volver a lote, digamos. Si quieren tener alguna predicción sobre su campo, tomar eso más que el modelo global. Ahora, si vos tuvieras que tomar la decisión de tener un lote, no sabés cuánta agua útil tenés, pero estimás según la zona, ponele, o te trajeron los resultados ya los ingenieros que mandaste a muestrear, ¿qué decisión tomarías para una siembra de maíz? Tener el semillo y todo. Pero de tener humedad, principalmente. Una mala lluvia. Y, Una mala lluvia. y si supieras que, o sea, analizando los modelos, sabes que puede llegar a llover, que es probable que llueva en la zona que estás. Te llueve en fin de septiembre, principio de octubre. ¿Sembrarías en Alcoy? ¿Sembrarías en el primero, sembrarías en septiembre buscando un techo de rendimiento o más vale asegurarías irte a un poco más tarde y sembrar un poquito más tarde para cargar un... Yo este año, yo estaría ahí algo más seguro. Sinceramente, ya. Algo más estable. Tal cual, tengo 2 años que me están dando más tras 2 manos y bueno, haría algo más, más estable, por así que por el COVID. Sin miedo, Nero, sin miedo. Ah, Dios mío, chico. Y administrativamente, vos qué decís, Y administrativamente por ahí sería lo ideal, creo, para empezar a juntar lo plata. ideal es juntar plata, pero bueno, hay que ver qué vencimiento tenemos en nuestra empresa, qué no, qué se puede prorrogar un Ah. poco más adelante, digamos, si nos fuera intereses, si nos conviene, si no, digamos, cada empresa es un mundo, Tal cual, tal pero cual. bueno, creo que hoy la necesidad es hacer caja, Exactamente. Bueno, yo coincido. que por eso un poco se hizo trigo este año, digamos, si no, creo que nadie hubiese hecho trigo. Sí, Así tenemos, que- tenemos lo que lo hacen por rotación. Conozco uno. Bueno, ponele, pero Sí, sí. el grueso, digamos, el promedio, No, olvídate. un poco eso. Pasamos al trigo. Vayamos a trigo. Bueno, un poquito lo que estuvimos viendo. Pusimos algunos recortes en las noticias. La siembra cayó un 23% en la zona clave para el cultivo. Y vemos que viene cayendo la tendencia en los últimos años. Este año fue otra vez por tercer año consecutivo. No estamos en un récord de, de caída de hectáreas sembradas, pero venimos con una tendencia bajista importante. Yo creo que impulsado sobre todo por estas campañas niñas. Sí, bueno, no nos olvidemos, digamos, que el 2008-2009 fue más una cuestión Sí, sí. política y demás de por qué no se sembró tanto, digamos. Pero bueno, es válido. Bueno, pusimos acá primero un recorte del avance de la campaña. Esto fue la primera quincena de julio. Quedaban casi muy pocas hectáreas por sembrar, así que por eso decidimos ya empezar a traerlos. Tenemos casi 825.000 hectáreas sembradas de estimación, con una variación interanual del 20% menos, comparado, o sea, lo que se sembró menos comparado con el año anterior. Y con el histórico estamos en una caída del 21%. Lo que también podríamos ver es que cómo venía acompañando, previo a estas campañas complicadas, el exceso de agua en la zona nuestra. Tuvimos del 2016 a 2019 un exceso de agua que permitió que estuviéramos en niveles históricos de siembra de trigo, porque lo venimos viendo, el año pasado se sembró un montón de trigo menos. Este año un montón menos y casi no tenemos variación con el promedio histórico. Por ahí veníamos un poco, Cebados, como quien sí, dice. entusiasmados, mal acostumbrados. Sí, recordemos, en la zona nuestra se llevaba a ver en 2016, 2017 récords en trigo, 70 quintales, ya, locura. Creo que tuvieron suerte los ingenieros que fueron contemporáneos a esos rindes de tener. Y cuando llueve, cualquier ingeniero, bueno, Y dicen eso. Dicen eso. Acá tenemos primero un grafiquito de esta quincena de julio, cómo estaban los trigos. Todo esto es hecho por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que la verdad que tiene un muy buen, análisis. sí, muy buen análisis, muy buen catálogo, mucha información disponible. La verdad que para los interesados les dejamos
el link ahí abajo y que vayan a fijarse. Muy bueno el laburo que hacen los chicos. Y vemos que tenemos, a esta época teníamos unos trigos que estaban sembrados, la verdad, bastante buenos, casi que más del 50% tenemos de los trigos en condiciones excelentes o muy buenas, y muy poco en condiciones regular o malas. Un poco más del 10%. Ahora, fíjense cómo cambió con respecto a la segunda quincena de julio, que acá ya empezamos a sentir la falta de precipitaciones, ya empezaron a entrar en otro estado fenológico los trigos, empezaron a consumir un poquito más, y de a poquito empezó a caer el estado de los trigos, si bien todavía estamos, me parece, en porcentaje estamos bastante trigo en estado excelente o muy bueno. Yo no tengo dudas que cuando llegue el análisis de la primera quincena y la segunda quincena de agosto van a cambiar bastante los números, porque a campo hoy por hoy se ve otra cosa. Por ahí, Julio, los trigos que vos estuviste viendo ahora, ¿cómo lo venís viendo? Como le dije, Piqué, han cambiado. Cambian de color. Bien. De verde a amarillo. ¿En qué lapso de tiempo? Y mira, yo me ausenté 3 semanas En un mes, y reventaron. reventó todo. Bien, bien. Por ahí eso también. Excepto el que tenemos en el sur. Digamos una buena lluvia, 30 milímetros, y bueno, llegó a definir, como dijimos al principio, en siembra. Y bueno, quedó otro cantar. Bueno, ¿qué permitió este cambio para nosotros? Lo que cabe aclarar es que ya tuvimos dos cambios, cambios buenos y cambios malos. Las precipitaciones, al principio, como hablábamos recién con los chicos, tuvimos muchas precipitaciones, lo que permitió una buena siembra y desarrollo de los cultivos. Los trigos por eso están en ese estado que veíamos, tan bueno, la verdad que creo que acá, trigos bastante lindos, aceptables. Ahora la falta de precipitaciones los empezó a detonar, como decía Julio. La verdad que no nos dimos cuenta de poner fotos de los trigos. No te notamos. ¿No sacaste? No, o sea, No valía la pena. y- ¿Para qué amargarte más? Pero bueno, como que todo lo bien que fue pasando con las precipitaciones se empezó a revertir y de manera muy marcada. Creo que en gran parte, más allá de las precipitaciones, fue por lo que vamos a hablar ahora, que es la temperatura. Tuvimos un invierno atípico, creo que fue uno de los inviernos con menor acumulación de horas de frío. terrible, ¿no? La realidad creo que la pregunta es si hubo invierno. No sé qué opinan ustedes. Y la verdad que si hubo, duró muy poco y no alcanzó para nada. Encima, más allá de los días fríos que no hubo, los días de calor. Sí, Que sí, sí hubo hubo. unos sopletes que los trigos lo sintieron bastante. Si bien esa falta de días fríos creo que fue lo que ayudó a todos los trigos que se sembraron un poco tarde, a que tengan un buen desarrollo, a que estén bastante lindos, todo, después la temperatura se volvió bastante en contra. Y otro factor medio polémico, yo se lo dejo ahí, los nutrientes. Y Sí, totalmente. ¿Tiene razón? Sí. Creo que haría un poquito más entonces. Y no sé qué, no te voy a decirte. Dijiste sí, completamente. ¿Por qué Sí, sí? sí, porque nosotros hicimos una siembra, por así decirlo, económico, sin fertilizante, sin arrancador, nada. Y el vecino, bueno, le metió todo el chimichurri y se nota la diferencia del inicio. Así que ya le vengo diciendo que sí, se nota. Y por ahí un poco lo que siempre decimos es si vas a hacer algo, hazlo bien. Pero bueno, Pero la pregunta va más, Es si muy vos bien. creés que los nutrientes que hubo en suelo, Esta parte borramos y... es muy, Ah, es muy difícil No, juntar, es muy difícil juntar la administración y la parte financiera con la parte agronómica. olvidate. Vamos a es ver. como lo que dijo Ale, Se tiene que relacionar. es lo que dijo Ale. Digo, se hizo como Para juntar para tener flujo fin de de caja año. en diciembre, Tal cual. para pagar la Alquiler. carga de Navidad a los empleados, Tal cual. ¿Qué es eso? para ver si llegamos, para ver si llegamos a comer lechón de fin de año con la familia. O si- No, negro, no hay nada. ¿Qué es eso? Comento acá, no decimos malas palabras. Pero bueno, por ahí, volviendo al tema, el tema de los nutrientes, yo no soy ingeniero, ustedes dos sí, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista, digamos. Yo creo que la falta de agua hizo que haya poco movimiento biológico en la tierra, lo cual no permitió acumular tantos nutrientes, digamos, como alguien dijo.
Claro, como el superministro. Bueno, Bueno, acá lo que hablábamos de la temperatura, este trigo acá en el foto tal vez no se llega a ver bien, pero tenemos de un lado un trigo ciclo largo y un ciclo intermedio que quedó sembrado en el mismo lote. eh, y fue impresionante a la fecha de esa siembra, de esa foto, perdón, el trigo que era ciclo intermedio, que había quedado un poquito temprano sembrado, no tan fuera de fecha, porque está dentro de las recomendaciones, pero ya estaba empezando a encañar. Ese trigo, si se llega a dar el pronóstico ese de algunas heladas en octubre, probablemente no le vaya a pasar nada bien. Así que, ¿qué tendríamos que tener en cuenta ahora? Como dijimos, algo de la falta de día frío, algo más que quieran. no, por ahí que si uno se ve que el trigo no le va a pasar bien y que no va a llegar ni siquiera cubrir los gastos o hacer la caja que uno espera, no sé, buscarle alguna vuelta como para que le sirva, digamos, ya sea secarlo y dejarlo como cultivo de servicio o por ahí usarlo como pasto para algún vecino que necesite, digamos. Hacer rollo y vender rollo. Tal cual, hay tantos tambos, digamos, tantos animales que están necesitando pasto, por ahí no sería malo Sí, yo utilizarlo para eso. creo que es muy buena la idea que acabas de tirar porque hoy por hoy secarlo no le veo un sentido ni siquiera agronómico porque tampoco está lloviendo como para almacenar agua. Tal cual. La verdad que secar un cultivo de trigo a esta altura y tendríamos que irnos a una fecha de siembra seguro tardía de diciembre y con un milimetraje bastante bajo. Pero la verdad que los rollos están para analizarlo, si llegan a empezar a complicarse el panorama, porque todavía están lindos en altura, en volumen de materia verde, creo que se pueden aprovechar y salir un buen rollo. Ojalá lleguen a cosecha, ¿no? Sí, Sería sí, lo tal mejor. Sería lo ideal. Vos vas a poder cobrar todo lo que te den. Los patógenos, nosotros ya tuvimos que arrancar a aplicar algunos lotes por unos inicios de roya. ¿En qué zona? Zona de Etruria, Etruria del Sur, Santuanes. Lo que sí notamos en variedades que ya que tienen bastante susceptibilidad, Ujú. en otras todavía no tienen nada, o tal vez alguna que otra pústula. Ustedes tuvieron la suerte de no tener Mancha amarilla. manchas amarillas, pero no, todavía no lo están siguiendo, no lo reconocen. Bueno, creo que con esto el trigo lo cerramos. Lo que va a haber que seguir, creo, en estos días es justamente el pronóstico de lluvias. Hablamos recién. Exacto, acá tenemos los días de lo que fue el pronóstico de agosto y lo que marca el pronóstico, esto es estadístico, ¿no? Pero para septiembre. En agosto ya no esperemos más lluvia en lo que queda del mes y en septiembre creo que con este pronóstico y un poco lo que decía también Leo, bueno, hay que rogar de que sean esos días de lluvia, ¿no? Sí, sí, por ahí lo que más o menos decía Leo era que las lluvias importantes iban a ser, digamos, de la última semana de septiembre, digamos, por lo que yo veo acá, podríamos tomar, digamos, desde el 20 en adelante Exacto. como concretas y como lluvias que sirvan, También, pero bueno, también lo que claro Leo, que no me acuerdo si lo dijimos en su momento, fue que para este año era más probable que las precipitaciones sean de un milimetraje, pero generalizadas, no como el año pasado, que tal vez en Villa María llovía 70 milímetros, en Etruria llovía 5 y en la Laguna llovía 20, un decir. tal cual. Como se esperan paños de precipitaciones mucho más grandes. Ahora le cedemos la palabra a nuestro administrador y analista del mercado, podríamos decirle. En proceso, pero bueno, Venimos a escucharlo. un poco, Yo, El Salvador, Di Stéfano del equipo, un poquito mejor, capaz que el pero pelado. con menos pants. No dijiste que el pelado no. No, pelado, eso sí estamos en proceso. Por ahí un poco lo que podamos hablar es de los principales cultivos. Vamos a hablar de soja, maíz y trigo. Un poco para aclarar, digamos, la soja y el maíz se espera en tendencia estables o bajas, o alguna baja no tan considerable, de todos modos, baja en fin. ¿Por qué se da esto? Digamos, por producción récord en Brasil. Los brasileños están imparables.
producción considerablemente buena, digamos, en Estados Unidos, tanto de maíz como de soja. La soja estaba más o menos complicada, Mejoró en pero mejoró en el el... último informe de Luzda, que el 53% creo que había pasado a estar en una situación bastante buena. Exacto, Superaron los meses sequía y corremos, ¿no? Que están entrando en una fecha clave de definición de rendimiento de ellos. exacto. El maíz ya está definido, pero bueno, la soja estaba en veremos y la verdad que mejoró bastante a lo que nosotros esperábamos. Sí, lo que había salido en el otro informe. En el otro informe estaban como Tal nosotros el cual. año pasado, se esperaba una sequía importante. Tal cual. La única más o menos buena noticia es que bueno, que en el trigo se espera una tendencia estable, probablemente que en algún cierto punto suba. Esto se debe principalmente, bueno, el conflicto entre Rusia, que acá lo tenemos, mirá, entre Rusia y Ucrania, no está interviniendo tanto en el Yo mercado creo que como ya el mercado estaba. ya lo ha apreciado, Sí, ya lo pasó a precio, ya lo tiene en cuenta. sí, tal cual. Y Bueno, bueno, Brasil está con un cultivo más o menos complicado, si bien sembró varias hectáreas más, que ya después lo vamos a decir, eh, no nos impactaría de forma negativa, sino que inclusive va a importar más trigo. Claro. Así que bueno, esto son estimaciones por los próximos 30 días, vamos a decir hasta fin de septiembre. Ahora vamos a hablar, bueno, por lo que estaba diciendo recién, Brasil aumentó un 11% la superficie de trigo, esto no quiere decir que vayan a tener más producción. Claro, justamente el análisis creo que decía algo de que se esperaba una baja en la Va a productividad. haber una baja en la productividad y ahora vamos a decir que en Argentina va a aumentar su productividad, si bien bajaron las hectáreas, a lo que se dice un 39% con respecto a la campaña pasada. Esto se ve que la campaña pasada tuvimos una merma de rinde impresionante y este año se espera que la merma no sea tan grande, pero bueno, esto es a nivel país. Por ahí en la zona sí estamos complicados. Sí, la realidad también es que nosotros, justamente la zona nuestra, es la que no está inclinando la balanza porque está complicado, pero sureste de Brasil y Tal cual. Rosario entró a llover, la verdad Bueno, anteayer llovió Rosario en Juárez, que es llovió. la zona triguera, nosotros estamos en una zona Claro. más Y no nos olvidemos de que está lloviendo bastante en Buenos Aires. exacto, exacto, zona sureste de Buenos Aires han tenido precipitaciones que es más, se ven en las noticias, en La Plata de la inundación. Tal cual. Bueno, y son zonas trigueras. Como yo siempre digo, nosotros no estamos en zonas trigueras, estamos en zona de un solo cultivo. Bueno, Vamos a eh, ver en qué esto a nivel agronómico, ¿no? Después a nivel administrativo, financiero, un montón de cosas. Ahora vamos a hablar un poco de algunas observaciones financieras que tenemos para aclarar, alguna incertidumbre en precio de insumos. Esto se debe mayormente a los impuestos a la importación que ya se dio, digamos, pero bueno, hay como mucho ruido, mucha barulla en lo que es precio de insumos. se definió ya el impuesto ese 30% que se hablaba, o sigue siendo un rumor No, de pasillo. se definió en algunas cosas, algunos productos ya sufrieron en este aumento, pero bueno, de hecho se está dando que en algunos productos aumentan y otros que bajan. Ajá, Eso es lo que estuvimos viendo por lo menos en la última semana, yo como vendedor, digamos, ¿no? exacto. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es el tema del dólar, del tipo de cambio, que el ministro de Economía que tenemos dijo que hasta las elecciones, es decir, hasta octubre, los próximos 3 meses, No va a haber devaluación. no vamos a tener devaluación y el precio se mantendría en los 350 pesos por dólar. Esto podría acompañar o perjudicar a las cuestiones financieras de las empresas. Sí, viste, el otro día vi un gráfico, me parece que era en la bolsa de cereales también, cómo es impresionante después de la devaluación, se pinchó el precio del maíz, hoy por hoy está lo mismo que estaba antes del último dólar agro que mandaron. Con esta devaluación el precio del maíz en definitiva es lo mismo que... Es que hay tantos tipos de cambio, tanto teje y maneje, con un montón de cosas. Bueno, ustedes ya deben saber, igual que nosotros, digamos, que uno vive en un estado de incertidumbre constante. Te cambian las reglas todas las semanas, la verdad que... Entonces a uno se le complica, digamos, planificar, como si tuviésemos una economía estable, sería todo mucho más sencillo. Pero bueno, estamos en Argentina y nos toca hablar de un montón de cosas. Yo creo que el productor, si puede salir airoso de esta campaña, y capaz que ya le pondría dar el título
inversor, trade, de lo que Sí, sea. y de un montón de cosas Sí, más. sí. El título más grande de corajudo, digamos. Sí. Porque, ¿qué vamos a decir ahora? Temerario, ya pasa a ser temerario. Tal cual, ¿qué vamos a decir ahora? Permiso, es que esta va a ser la última ficha en un montón de productores Sí. para la campaña gruesa que va a definir si sigue la empresa o si lamentablemente va a tener que salir del mercado de producción, digamos. Esto es bastante complicado porque por varias cuestiones. Una, pueden aparecer nuevos productores, o la otra es que se intensifique y crezcan, digamos, ya las grandes empresas que conocemos, ¿no? Hoy aparecer productores es complicado, salvo alguna persona que tenga muchos dólares en negro y los quiere meter al sistema. Lo único que podría, vos decir, che, bueno, la verdad que está haciendo un 2-1 con el precio del dólar y el precio divisa, pero vos vas a cualquier reunión y los productores te dicen, che, es la última ficha. Es la última ficha. Si no llueve, ¿qué pasa? Y si no llueve, no hay más, no hay más nada. Entonces, por ahí un poco la tendencia de, che, si llueve, seguimos. Algunos ya esta campaña tuvieron que salir, digamos, del mercado. Pero bueno, todavía hay muchos en carrera. Sí, se han financiado pensando en, che, vamos Claro, a jugar algo más. no nos olvidemos que la próxima campaña vamos a tener en la mayoría vencimientos de dos campañas, algunos refinanciados, se le buscó la vuelta a todo el mundo para que se siga, así que bueno, no va a ser tan fácil salir de este año, digamos, de esta campaña y de lo que repercute, digamos, en esto, sino que el que tenía caja, bueno, la manejo distinto, pero bueno, el que no tenía por ahí se le va a complicar y se le va a traslocar a la próxima y quizás Sí, una, dos, tres campañas más, digamos, ¿no? Dependiendo Siempre la pensando superficie, en los el campaña. montos, tal cual. Bueno, eso es un poco el análisis de esta próxima campaña. Hoy las tasas de interés están la más barata en 142%. A mi punto de vista no es una tasa cara para nada. Esperando alguna devaluación, esperando inflación. Bueno, la máxima que yo vi estaba en el 200%, pero bueno, por ahí las tasas que hoy yo noto, digamos, que pueden llegar a servir, llegan hasta el 165%. Pero bueno, eso es para tener en cuenta. Sí, la mayoría de los productores que pudo ya se trató de cubrir como dijiste vos, que tenía cajas, ya se trató de cubrir en tasas más bajas. Por supuesto. Y hoy por hoy yo creo que todo lo que agarremos, y la verdad que si lo necesitas tenés que hacerlo, y si no necesitas trata de esperarlo, pero siempre saber que lo más probable es que empeore. Porque como dicen en el otro punto que armaste vos, Ale, la incertidumbre nos maneja todo. Hoy no sabemos quién va a ser el próximo presidente de la nación, cuál va a ser. Encima hay miradas económicas muy diferentes entre los tres candidatos. Perdón, presidente, porque Sí. es presidente. Y de todos modos, digamos, lo que más modifica, digamos, que asuma quien asuma, va a mover el mercado de distintas formas Exactamente. el día que asuma, ¿no? No es que, perdón, el día que sea electo, ni siquiera el día que asuma. Exactamente. Entonces, eso te condiciona mucho y estamos todos con incertidumbre de, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con la lluvia? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con nosotros, muchachos? Nosotros vamos a seguir creciendo. Nosotros nos hacemos grandes. Así que, bueno, esto es un poco del análisis financiero. Si alguno tiene algo para sumar. Me parece lo que vamos a darle espacio a... Yo siempre lo escuché, lo miré, ustedes ponían en su Instagram preguntas para que la gente hiciera preguntas. Eso es lo que... Tenemos algunas La preguntas. gente preguntó, ¿no? Algo preguntado. ¿Querés leerla? Ahí te los ¿Te leo. gustaría? ¿O te gustaría responder? ¿Te gustaría responder? No, pasa, no sé escuchar. No. No sé estar de este lado, pero escuchando nada más. No. Igual que de aquel lado, pero ahora de este lado. A ver. Mire, No, bien. cuando entramos a necesitar agua, ¿qué pronóstico hay para septiembre y qué decisiones tomaría con respecto a los trigos? Te digo, esperaría, yo apostaría. Tal cual. Una buena lluvia y apostaría. Apostaría de una cosecha. Tal cual, tal cual. Secarlo no es opción. Porque será un momento que dijimos. Y el trigo muy curtido. Apuesto eso. Sí, por ahí teniendo en cuenta esto de hacer caja,
salga lo que salga, hay que cosecharlo de nuevo. Exacto. Levantar plata. Yo podría Tenemos vencimiento de no contrato. sé si harían algo más, o harían otra cosa. Tenemos otra Hay, más. perdona, por ahí esto de analizar lote a lote, digamos. Sí, exacto. Hay que analizar lote a lote. Si el lote da para cosecharlo, por lo menos para cubrir los gastos, pero hacer caja, vamos a darle para adelante. Si no, hay que buscar Depende también de la empresa. A lo mejor la empresa te conviene cortar ese rollo, como dijiste anteriormente. Sí, la verdad que no es mala. Lote, yo me haría por la empresa. Che, ¿la empresa sirve eso? Pasto falta, por ahí. El tema de entender el productor tambero y el productor de carne hoy está reventado con los precios que hay. El tambero, sobre todo, estamos en uno de los precios históricos más bajos de la leche en polvo, por lo que cayó la leche a nivel internacional. Bueno, todo el quilombo que hubo cuando se filtró que posiblemente iba a haber un cierre de exportaciones en carne, cierre de exportaciones en leche, después lo desmintieron. Eso sí que tiene un tejimaneje hace rato, creo que si el productor agrícola puede pasar esta campaña, se recibe todo. Y si el productor tambero puede sobrevivir Sí. a estos gobiernos de los últimos años, la verdad que el productor tambero hay que sacarse el sombrero y Tal cual. creo que es importante tener en cuenta que son quienes arrancaron por ahí, sobre todo en la zona nuestra, que estamos en un núcleo tambero, toda la producción y a desarrollar el área, se Tal cual, podría decir. tal cual. Pero siempre bajo este nivel de Incertidumbre. Siempre incertidumbre. La verdad que hacer un negocio comprando en dólares y Comparando en pesos. no es para cualquiera. El tema, hoy creo que el precio de la leche está en 110, 112. Sí, cayó una locura. Y el tambero del pan los 30 días, digamos. Sí. Bueno, más que una respuesta, yo lo tomo como una afirmación a esto. Ni para atrás ni para adelante, definitivamente no era un año para sembrar trigo. ¿Opiniones? Yo coincido. Agronómicamente yo coincido. Yo no necesito. Yo sí, para pagar en diciembre. Bueno, agronómicamente, digamos, yo coincido de no sembrar. Ahora, financieramente, era necesario. Pero Yo, bueno, yo lo mismo más por la empresa mía, porque se sabe. yo creo que agronómicamente lo que hay que entender, si vamos a ir al agronómico neto, sin meterle ningún ruido de alquileres, nada de eso, que si vos tenés una rotación, tenés que respetarla. Si vos en la rotación tenés un cultivo, tenés que respetarlo. Está bien, digamos. Está demostrado el efecto de la rotación sobre todos los insumos que vos tenés que explicarle después, sobre hacer la mantención. O sea, yo creo que tenemos que por un lado, tenemos que, si vamos a sacarle todos los ruidos, hay que sacarle todos los ruidos y hacer el análisis lo más objetivo posible y se podría decir a términos teóricos que es bastante complicado y creo que por eso digo, en el largo plazo yo sí en la diversificación de especies tenés que hacerla, pero si vamos a lo práctico, el tipo que tiene un alquiler a 3 años y que ya tiene refinanciado 2 años, sí, la verdad que lo necesitaba por un lado Tal cual. y por otro lado era una moneda muy riesgosa hacerlo, pero bueno, ya pasa en la decisión de cada uno. Sí, sí, además no nos olvidemos, digamos, que el trigo está sacando agua que no hay, que va a repercutir en el rendimiento del cultivo de renta, digamos, de la gruesa. Pero bueno, la plata se necesita antes, digamos. Entonces, si vas a hacer un análisis global, Y si hace un análisis de los granos, hoy por hoy hay que ver cómo sigue avanzando el mercado, pero tal cual. hay que ver, yo creo que lo que hay que estar mirando para decir qué cultivo es bueno y qué no, primero esperar que se termine el cultivo y hacer los números. Otra es ver el mercado de futuro con unos precios de la soja que no vamos a tener los precios del año pasado por lo que está marcando el mercado, No. y con unos trigos que pueden estar estables o al alza. Y la verdad que si podés hacer algo ahora, sumarle flujo y tener un cultivo, históricamente el costo de hacer soja en un lote de trigo es mucho más bajo que hacer soja, lo vimos en el otro episodio, que hacer soja Sí. desde cero, en los agroquímicos y Sí. todos los insumos que uno le tiene que ir poniendo, ¿viste? Pero eso ya pasa cada uno. Yo creo que tenemos que tener claro eso. Si vos tenés una rotación, tenés que tratar de seguirla a todo el lugar. Vamos Vamos con la otra. ¿Cómo otra? Después, si ustedes tienen alguna opinión y quieren mandarla al Instagram, cuando tengamos Twitch la van a poder
Twitch, la ponen ahí, quieren poner un comentario en YouTube, lo que ustedes quieran. Estamos. Ah, tenemos un canal de Telegram también. Sí, yo la verdad que desinstalé Telegram directamente porque no lo usamos más. Sí, bueno, yo lo tengo, pero bueno, ¿Qué hace? está pendiente ahí. No sé, la verdad que lo tengo ahí. ¿Vos tenés Telegram? No, ¿No? Bueno, Bueno, me hablan a mí, muchachos. no, así que no. bueno, con respecto a lo que es niño, nos pusieron que hagamos llover, todavía no podemos. Ah, yo tengo, con respecto a esto, a Julio le comentaba ayer, yo de verdad que voy a empezar a hacer lavar los chatas cada 2 o 3 días o una semana, porque definitivamente cada vez que lavo el chata, algo llovina. ¿Y qué espero para el chat? Y la lavé el jueves de la noche. La lave, dijo. Bueno, le hice lavar el jueves. Ahí va. Sí, me imagino. Sí, bueno, entonces, o sea, si vos la haces lavar, garuba. Pues lava la boca, porque el diluvio. No, cuando yo la lavé no llovía nada. Vino la helada. Ah, qué bacán. Yo tengo un microemprendimiento, voy a empezar a vender lluvia en bolsita, digamos. Así que el que quiera comprar, también me habla por Telegram. Bueno, y bueno, acá tenemos una pregunta. Es política. A ver. Gana Milei en primera vuelta. Y en cuanto al trigo, podemos. Lo dejamos para que Estamos peleando. que lo responda en un programa de política. Nosotros tenemos nuestras opiniones, pero quedan en el. Opiniones detrás personales. detrás de escena. Tal cual, opiniones personales tenemos, pero bueno, esto es un análisis financiero, Agronómico. agronómico y, No tenemos ganas. y político. No nos queremos meter, ustedes ya saben lo que pensamos. No queremos que nos baneen en otro episodio del programa, porque hoy te banean por cualquier cosa. Ya tener el ruidito de una canción nos banearon todo el episodio. No queremos que nos pase. Sí. Los primeros episodios. Así que bueno, gente. Como siempre decimos, esto es Inside Agro y nosotros nos sumamos, potenciamos y hoy, que somos 3, potenciamos por 3. Ese cierre de nuevo. Hasta Nos vemos, luego. gente. Cierre vos, Julio. Cierre. Queremos. Bueno, esto fue todo. Ya muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y bueno, hoy me agarraron con las manos desprevenidas. Me dijeron ayer que venía acá y no preparé nada, no inventé nada. Así que. Chicos, nos vemos. Ya nos vemos.